al Instituto Bíblico Sion y a su curso homilética. Es para nosotros un privilegio presentar al pastor Said Caguas para que nos ministre la palabra del Señor. Muy buenos días a todos. El Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos. Hoy vamos a continuar por la gracia del Señor y por su misericordia. Vamos a continuar con nuestro estudio. Ayer vimos los primeros 2 capítulos que trataban acerca de, a ver quién me puede decir, ¿qué tratábamos ayer de ver? ¿Qué vimos ayer? La introducción a la homilética, la definición de homilética, la definición de predicación. ¿Se acuerdan de todo eso? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y también estuvimos viendo las claves que podríamos aplicar para poder utilizar verdaderamente la homilética y servirle al Señor de una manera verdaderamente excelente, como Él es excelente. Vimos, aparte de las claves que podríamos mencionar como algo en lo secular, vimos algunas claves que la Biblia, la palabra de Dios, nos determina. Y hoy vamos a entrar en un tercer capítulo en el cual vamos a estar contemplando 3 tipos de aspectos, 2 enfoques para considerar, 3 métodos de predicación y 4 tipos de predicación. Fíjense que estoy mencionando métodos y tipos, que no es lo mismo, lo vamos a ver. Están relacionados, tienen que ver uno con el otro, pero son distintos. Recuerden además que el día de ayer yo les comenté que las notas que estoy presentando es una combinación de los 2 libros de texto, el libro del pastor Norman Volz y el libro del pastor Brian Bailey. Ambos yo los combiné y los estamos viendo aquí, los que ustedes van a llevarse como libros de estudio. Al mismo tiempo, recuerden que todas estas notas yo las voy a dejar con el pastor Raúl, y al que le interese tenerlas, las puede pedir y se le mandan por correo. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos agradecidos contigo, Señor. Agradecidos por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, por tu palabra que estás revelando a nuestro corazón. Señor, queremos entregarte este tiempo en esta hora y pedirte, Señor, que tú tomes control de nuestras vidas, de nuestra mente, de nuestro corazón, y que todo aquello que tú has preparado de antemano para sembrarlo en nuestro corazón, lo recibamos como tierra fértil, para que podamos dar frutos y frutos en abundancia por tu bendita gracia y así glorificar tu precioso nombre. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Este primer aspecto que estamos viendo aquí, de 2 enfoques para considerar, esos
son enfoques que se encuentran en el libro escrito por el pastor Brian Bailey. Por eso yo con lo que les digo que yo combiné ambos. Y antes de entrar a la luz de la palabra y encontrar estos 4 tipos o 3 métodos de predicación, vamos a tratar de enfatizar estos 2 enfoques que debemos nosotros tener o seguir cuando preparamos nuestros mensajes. ¿Cuántos de aquí somos pastores y predicamos y enseñamos? Tenemos que prepararnos, amén. Y una forma de prepararse es siguiendo estos enfoques. El primer enfoque. 2 enfoques. El primero, exégesis. Fíjense bien lo que estoy diciendo. Véanlo allá. Hay 2 términos, hay 2 enfoques: eisegesis y exégesis, que no son lo mismo aunque parezcan la misma palabra. El primero, eisegesis, es la forma de integrar nuestro pensar a la palabra de Dios para que la misma coincida con nuestra propia opinión. Repito esta definición. Eisegesis es integrar. Repita conmigo esa palabra: integrar. Integrar nuestra forma de pensar a la palabra de Dios para que la misma coincida con nuestra propia opinión. Esto es un proceso de interpretar un texto o parte de un texto, pero de una manera que presume mi propia interpretación personal, subjetiva, prejuiciosa sobre el texto. Ayer veíamos un caso, ¿se acuerdan? Alguien que lee el texto y lo interpreta a su pensar, a como él lo quiere interpretar, porque así le conviene. Está el lector imponiendo su análisis, su interpretación personal. Y yo les pregunto algo. La Biblia fue escrita por 2 seres humanos, hombres, siervos de Dios. Amén. Pero lo escribieron ellos porque a ellos se les ocurrió. Fueron inspirados. Toda la escritura fue inspirada por Dios. Fue el Espíritu Santo el que la inspiró. Entonces, ¿quién me puede interpretar mejor que nadie la palabra de Dios? El Espíritu Santo. Yo, antes de leer un pasaje bíblico, yo tengo que llamar al Espíritu Santo: ven en mi auxilio, ayúdame, revélame. Amén. Miren, hermanos, voy a decirles algo. Me gustaría pedirles, no obligarlos, pedirles. El auditorio es muy grande. Y ver hasta allá atrás, como que ya no veo yo. ¿Por qué no se acercan más? Aquí hay muchas sillas vacías. Y así estamos más cercanos unos a otros. Tengan la plena seguridad que aquí no hay nadie que los vaya a picar. Acérquense. Aquí nadie les va a molestar ni les va a hacer daño. Vénganse más cerca. Es que yo veo allá y lo que veo son sombras. En cambio aquí ya me siento como que le estoy hablando a los hermanos de Cristo. Allá le estaba hablando a las sillas. Amén. Continuamos. Entonces, la eisegesis es integrar mi forma de pensar a la palabra de Dios. En otras palabras, yo interpreto la Biblia como a mí me conviene.
Y eso no es lo que Dios quiere. Amén. Ahora, ¿qué es exégesis? La otra palabra que vemos aquí, exégesis. Esa palabra exégesis, ya dijimos lo que era. Ahora vamos a la otra. La otra es extraer. Exégesis es extraer. ¿Qué era exégesis? Integrar. ¿Y aquí qué es? Extraer. ¿Qué es lo que extraigo yo de las escrituras? El significado real. Eso es lo que yo extraigo. El significado real de las escrituras es lo que yo extraigo. Y esta es la manera correcta. ¿Por qué? Porque esta forma nos va a permitir formar cristianos saludables, alimentados por la palabra de Dios. Acordémonos, hermanos, nunca perdamos de vista. Todas las ovejas que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado y responsabilidad tendremos que dar cuenta de ellas delante de su presencia. Amén. Note la diferencia que hay entre integrar en y extraer de. Extraigo de la Biblia o integro mi pensamiento a la Biblia. ¿Se está quedando claro eso? ¿Me están siguiendo? ¿Están siguiéndome? La Biblia, hermanos, no condena, confronta. La Biblia no se discute, se comparte. La palabra de Dios nos redarguye, nos confronta, nos exhorta, nos consuela, nos edifica. Y la Biblia se interpreta a sí misma. No necesito yo venir a interpretarla. Es el Espíritu Santo el que la inspiró y Él es el que me la puede a mí revelar. Vamos ahora entonces a ver algunas recomendaciones generales. Recomendaciones generales para aplicar. 5 recomendaciones. La primera: encuentre el tema o la verdad que usted ha escogido. Antes de preparar una prédica, usted tiene que saber cuál es el tema que usted quiere compartir. ¿Cuál es la verdad de la que usted quiere hablar? Exponer un mensaje. Número 2, encuentre el versículo central y clave para su mensaje. Usted escoge el tema y después escoge el versículo. Algo muy sencillo para entender lo que estoy diciendo. Usted quiere hablar del amor de Dios y escoge Juan 3:16. ¿Me van a entender? Luego agrupe por encabezados todas las ideas, todos los pensamientos que usted quiere presentar junto con los versículos que van respaldando cada pensamiento. Está hablando del amor de Dios, está escogiendo Juan 3:16 como versículo clave. Pero cuando usted empiece a hablar de todo lo que es el amor de Dios, que es personal, que es incondicional, busca citas bíblicas, pone encabezados, pone lo que usted quiere expresar y respalda con otro versículo. Todos somos hijos de Dios. Dios nos ama con amor eterno y busca la cita: con amor eterno te he amado, he reservado gracia para ti. No sé si me estoy dando a entender. Y ese es el tercer paso, pero luego sigue un cuarto paso. Haga un borrador, ordene sus ideas, los puntos que usted quiere exponer, ordénelos en un borrador.
Hay gente que ya está tan experimentada que no necesita de hacer un borrador, sino que va directo y hace ya de una vez el punto final. Pero hay gente que tenemos que hacer un borrador y acomodar, no, esto tiene que ir primero, esto tiene que ir después, esto va primero, esto va después, y así sucesivamente, ordenado. Y luego, el último paso, ya está todo preparado. ¿Qué sigue? Predique. Pero predique de una manera que sea fluida, que sea en conexión de un punto a otro. No predique pensamientos aislados. Lleve una secuencia, lleve una conexión, conecte el primer punto que esté exponiendo con el segundo, con el tercero. Y si alguno de esos puntos usted lo quiere subdividir, subdivídalo. Pero va en orden. Nunca olvide que antes de sentarse a preparar un mensaje, usted debe de tener una idea clara de lo que usted quiere exponer al público, auditorio que le escuche. ¿Qué mensaje quiere dejar? A veces, hermanos, empezamos a hablar como prédica y empezamos a hablar y nunca aterrizamos. Y el que me está oyendo dice, ¿qué tanto me está diciendo? ¿Cuál es el mensaje central? ¿Cuál es el mensaje más importante del mensaje que quiere decir? De la prédica que me está dando. Recuerde algo, la gente que lo escucha retiene una idea a la vez. No le dé 5 ideas juntas porque entonces le va a hacer una revoltura. Si usted lo tiene todo ordenado, lo tiene bien en secuencia, va dando una por una para que la persona que lo escucha pueda recibirlo. Y la mejor manera de hacerlo es clarificando el propósito, el mensaje central del sermón. Hermanos, una vez más tenemos que decir, solo el Señor es quien puede revelarnos su palabra. Y por ello tenemos que dejarnos guiar por el Señor. A veces se comete el error garrafal. Ay, tengo que preparar la prédica del domingo. Y me siento y abro la Biblia y empiezo. Pregunto, ¿oraste? ¿Pediste el auxilio del Espíritu Santo? ¿Pediste la gracia de Dios para que ponga las palabras en tu boca, los pensamientos en tu mente? Y la gracia para expresarlo. No se trata de ir a hablar, se trata de exponer la palabra de Dios. Y si es la palabra de Dios, no es tu palabra, ni es la mía, es la palabra de Él. Amén. Amén. Lo estoy viendo muy en silencio. Yo tengo que decirles algo. Yo he aprendido que los salvadoreños, cuando están en silencio, es porque se están durmiendo o porque el Señor les está hablando. ¿Cuál de los dos serán ustedes? No sé, pero están muy en silencio. Amén. Las dos cosas, dice allá el hermano, miren. Prepare un borrador con bosquejo. No desarrolle directamente, sino haga un bosquejo. Un bosquejo implica los puntos esenciales que usted quiere tratar, las subdivisiones de un subtema, el tema principal, el subtema y los pensamientos que usted quiere enseñar a su auditorio. Lea, estudie, practique.
Yo no sé si ustedes lo hacen, pero a veces yo después de que termino de preparar el mensaje, me paro frente al espejo y empiezo a ver el mensaje como que estuviera predicando ya. Y alguno me dirá, pues este pastor está loco. Pues yo prefiero pasar por loco, pero practicar lo que voy a hacer. Yo no estoy improvisando. No puedo improvisar la palabra de Dios, el mensaje de Dios. Y si yo estoy seguro que oré y le pedí gracias al Señor para que me pusiera las palabras y el mensaje en mi corazón, entonces tengo que hacerlo como debe de ser, excelentemente. Amén. Miren, hermanos, en las páginas del libro del pastor Bailey, el pequeñito, el que se llama Predicar, hablar de parte de Dios, el pastor Bailey en las páginas 19 a la 24 indica la forma de hacer un bosquejo. Anoten esas páginas y en sus casas cuando estudien, revísenlo. Sin embargo, yo voy a tratar de darles un ejemplo sencillo aquí, y lo vamos a ver ahora, un ejemplo sencillo para que ustedes vean cómo puedo hacer un bosquejo. Pongan mucha atención a la proyección, por favor. No tome nota en este momento. Acuérdense que esto se le va a llegar a usted. Una introducción al tema, porque hay gente que entra directo al boom. No, indícale a tu auditorio de qué le vas a hablar. Una introducción, algo que le permita al que te está oyendo, el pastor va a hablar de tal tema. Algo que lo introduzca. Generalmente puede ser en esa introducción un versículo bíblico que es la clave, o el versículo clave, y entonces ustedes lo leen, oran y ya dicen, ¿me doy a entender? Luego que ya hicieron eso, anuncie el nombre del tema. Anuncie qué va a hablar, de qué va a hablar. Luego haga una transición. ¿Qué es una transición? Es pasar de anunciar el tema a empezar a desarrollarlo. Un pensamiento corto. Usted expuso el tema, el nombre del tema, anunció y dice, bueno, ahora vamos a ver las claves de Ok, entro al cuerpo. Expongo el primer punto. Tengo dos puntos que exponer y desarrollar, pero dentro del primer punto tengo inciso A, inciso 2, inciso 3. Y en el segundo también tengo A, 2, A, B, C, o 1, 2 y 3. Y voy desarrollando parte por parte, uno por uno. Finalmente aterrizo. Concluyo. Finalmente concluyo. Amén. Ok. Vamos al segundo aspecto ahora. 3 métodos de predicación. Hay 3 métodos que nos permiten identificar cómo preparar un mensaje. El número 1 es el método de tópico o temático. Es el que toca un tópico específico o un tema específico. El tópico, este método llamado también temático, escoge un tema determinado de la palabra de Dios y lo desarrolla. Por ejemplo, puede escoger la oración, la salvación, el gozo, el arrepentimiento. Son temas que ustedes pueden determinar que quieren hablar de ellos. Ese tipo de mensajes se puede preparar muy fácilmente usando las concordancias.
¿Cuántos saben usar una concordancia bíblica? Entonces, con la concordancia bíblica es muy fácil hacerlo por medio tópico o temático. Pero también puede haber un tema textual. Este método es cuando usted toma uno o dos versículos de las Escrituras como texto y habla del tema que involucran. Por ejemplo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿De qué va a hablar? ¿De salvación? O puede hablar de Jesucristo que declaró en el Evangelio de Juan que Él es la puerta. Usted toma el versículo y a través de ese versículo usted va desarrollando lo que quiere exponer. ¿Nos está quedando claro? ¿Me están siguiendo? Un tercero es el método expositivo. Este método es el que extrae el significado real, exégesis, extrae el significado real de las Escrituras y por eso también es llamado descriptivo. Es un método descriptivo, es decir, interpretar y describir. Por ejemplo, una parábola. Una de las parábolas que Cristo mencionó. Y usted lo empieza a exponer. Hermanos, el pastor Bailey recomienda que de estos tres, el expositivo sea el que más se use. Sin que esto no signifique que no pueda utilizar los dos primeros. Él recomienda en su libro que el tercero es el que mejor se adapta para poder preparar mensajes. Y es que eso lo dice porque los dos primeros pueden volvernos algo rutinario. Te conviertes en una persona rutinaria. Me acostumbro a que lo hago por temas o por texto y ya de ahí no salgo, no busco, no investigo. En cambio, cuando lo hago por la forma expositiva, tengo que, ¿verdad? Me tengo que poner las pilas, me tengo que buscar, me tengo que añadir. Amén. El tercero, ese método expositivo, va a producir en nosotros predicadores y oidores basados en la palabra de Dios. Ejemplo de esto, ¿ustedes se acuerdan de Pedro en el día de Pentecostés? ¿En qué capítulo y en qué libro lo leemos? Hechos capítulo 2. ¿Qué hizo Pedro en ese mensaje de Pentecostés? Agarró una de citas del Antiguo Testamento y los fue desarrollando uno por uno, conectando uno tras el otro. ¿Y cuál fue el resultado? 3,000 almas se convirtieron a Cristo en ese momento. ¿Están viendo eso? Así que nosotros también debemos de asumir ese mismo patrón. Hermanos, el Espíritu Santo nos va a respaldar cuantas veces hagamos las cosas de manera correcta. Seremos ungidos, bendecidos, guiados y podremos exponer la palabra. Estos son los tres métodos de la predicación. Voy a ir pasando porque esto es lo que yo expliqué. Este método toma el expositivo, extrae el significado real del pasaje de la Escritura. Ahora sí, aquí yo quiero entrar en los 4 tipos de predicación. Dijimos 3 métodos, ¿verdad? Dijimos 3 métodos. ¿Cuáles eran? Repítalo conmigo. ¿Cuáles eran los 3 métodos? Temático, textual. Ajá. ¿El segundo? Textual. ¿El tercero? Expositivo. 3 métodos. Pero ahora vamos a ver 4 tipos de predicación.
Mire lo que dice Pablo a los Corintios en la primera carta, capítulo 14, versículo 6. Yo quiero que lo lean conmigo en voz alta, por favor. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con primer tipo, o con segundo tipo, o con tercer tipo, o con... ¿Se fijan? Se fija que no es un invento decir que hay 4 tipos. La Biblia lo establece. Y hermanos, es que es muy fácil pensar que el apóstol Pablo entrenó a muchos y exhortó a muchos para predicar, o acaso a sus hijos espirituales Timoteo, Tito, a Silas que anduvo con él. ¿No les enseñó? Por supuesto que sí. ¿No los exhortó? Sí. Y él decía esto: predicar a tiempo y fuera de tiempo, redarguyendo, reprendiendo, consolando, exhortando con toda paciencia, teniendo cuidado de una falsa doctrina, cimentados todos en la sana doctrina. Eso se lo escribió a Timoteo en la segunda carta. ¿Se acuerdan ustedes de ese versículo? Están muy callados. ¿Qué? ¿No desayunaron ustedes hoy? ¿No comieron nada? Entonces el apóstol Pablo está diciendo que de nada le serviría hablarle lenguas a ellos si no habla con revelación. ¿Quién da la revelación? El Espíritu Santo. Conciencia, conocimiento, ciencia. ¿Quién la da? El Espíritu Santo. Con profecía. ¿Quién habla en la profecía? El Espíritu Santo. Y con doctrina, sana doctrina. No con doctrinas falsas, sino con sana doctrina. Vamos a ir viendo ahora, uno por uno, estos 4 tipos: revelación, ciencia o conocimiento, profecía y doctrina. Repítalo conmigo, por favor. Revelación, ciencia o conocimiento, profecía y doctrina. ¿Y cuáles eran? Estos son los 4 tipos. ¿Cuáles eran los 3 métodos? Temático, textual y... ¿Expositivo o descriptivo? No sé qué estoy haciendo aquí. Ustedes deberían estarme dando clases a mí. Aleluya. ¿Me deben entender? Fíjense cómo lo estoy haciendo repetir, repetir, repetir. Amén. Amén. Esa es una de las formas más sencillas, a mí, decirlo, Amén. para que se me quede grabado y no se me olvide. Amén. 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 Primer método, entonces, primer tipo. Revelación. Revelación. Primera carta de Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10, dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló. Diga conmigo: Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Se fijan? ¿Se dan cuenta? La Biblia lo dice. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, lo escribió. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo del corazón de Dios. Amén. Y miren lo que dice Jeremías 23:28. El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra.
verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Hermanos, obtener revelación de Dios es maravilloso, es valioso. Y aun cuando sea poco común en nuestros días comparado con los tiempos del Antiguo Testamento, no significa que no se dé. Pero también hubo tiempos en el Antiguo Testamento en que la palabra de Dios escaseaba. ¿Quién se acuerda de Elí? Amén. Amén. ¿Y qué dice la Biblia que había en el tiempo de Elí? Que la palabra de Dios abundaba, Escaseaba la revelación abundaba. Escaseaba. No había Escaseaba. visión ni revelación. Amén. Y que no había una visión frecuente. Hermanos, esto no significa que Dios no quiera revelar su palabra. Esto no significa que la palabra de Dios sea escasa, que no se completa. Esto significa que los seres humanos, los creyentes, no buscamos la revelación de parte de Dios. Amén. Ayer lo decíamos, hoy lo quiero reafirmar. La relación, la intimidad con Dios trae a mi vida revelación. Leíamos un versículo ayer. ¿Acaso encubriré a mi amigo Abraham lo que he de hacer? Ya no lo llamo amigo, dijo Jesucristo, yo lo llamo. Digo, ya no lo llamo siervo, lo llamo amigo. Para recibir de parte de Dios revelación, necesitamos intimidad, relación con Dios. Amén. No es que Dios no nos quiera revelar. La palabra no es escasa. La revelación no es escasa porque Dios no quiere. Es porque nosotros no le buscamos su rostro. No intimamos con Él. Y entonces por eso es que sucede eso. ¿Acaso en Efesios 1, no lo vamos a leer, no vamos a ir ahí, usted tome nota, Efesios 1 del 15 al 19, el apóstol Pablo clama al Señor por todos los creyentes de Éfeso y le dice al Señor en su oración: revélate, Señor, estoy parafraseando, para comprender la herencia, el poder y el llamado que tú tienes para ellos. Pablo se preocupaba por los hijos espirituales. Pablo clamaba por Éfeso, por Corinto, por Tesalónica, por Colosas, por todas las iglesias que fundó. La pregunta que yo te hago: ¿oras por tu congregación? ¿Oras por tus ovejas para que el Señor les revele el propósito que tiene para ellos? ¿Oras para que el Señor ponga en tu palabra y en tu boca los pensamientos que vienen de Él? Muy calladas. Muy calladas. Voy a pedirles un favor. Pónganse de pie. Pónganse de pie. ¿Saben? Yo me quiero aprovechar. Como hoy no hice ejercicio, yo quiero hacer ejercicio con ustedes. A ver, empiecen a mover los brazos para arriba, para abajo, los pies. Muévanse, estírense. Y ahora que ya lo hicieron, bendigan al hermano que tienen a su lado. Y ahora siéntese y sigue escuchando lo que Dios tiene para ustedes. Amén. Entonces decíamos que la revelación viene por la relación. Pero hermanos, hay un punto importante. Puede ser de una manera simple que esa revelación venga. Puede ser por medio de un pensamiento que Dios envía a mi mente y lo vivifica a través del Espíritu Santo.
Pero por muy pequeño que parezca a mis ojos humanos, cuando Dios da un mensaje, una palabra, un pensamiento, ese pensamiento es poderoso, porque viene del Dios Todopoderoso. Amén. Yo, el pastor Holmes, en la página 12 de su libro, anótenle, Pastor Holmes, en la página 12 de su libro Homilética, expone el ejemplo de Daniel y da testimonios personales acerca de este punto de revelación. Personalmente ahora soy yo, puedo testificar que a veces he preparado, he orado, tengo el mensaje listo, y cuando llego a la iglesia para predicar el mensaje, el Señor me dice: no es eso lo que yo quiero que tú hagas. Y me cambia el mensaje. Yo no sé si a ustedes les ha pasado. Y el peor error que podemos cometer es seguir tercos en el mensaje que preparé. Porque como ese me lo sé de memoria, no me voy a equivocar. No. Si Dios te lo está cambiando, Él te va a dar la herramienta y todo lo que tengas que decir para que lo digas como Él quiere. Déjate guiar por el Espíritu Santo. Amén. Claro que tengo que prepararme. Tampoco voy a ir al otro extremo y decir: mañana tengo que predicar, Señor, pero yo no voy a preparar nada. Tú me vas a decir allá, cuando ya esté allá en el púlpito, tú me vas a decir de qué hablo. No, eso no sirve tampoco. Tenemos que ser responsables. Amén. Ok, número 2. Ciencia o conocimiento. La segunda categoría que menciona el apóstol Pablo es la de ciencia o conocimiento, y consiste en predicar algo sobre lo que tú conoces, tú sabes, tú comprendes. Es más, predicas algo porque lo has vivido por experiencia. Y no necesariamente Dios tiene que darte una revelación especial, sobrenatural y muy así místico. Te vuelves para que tú vayas a predicar. Con solo que te haya permitido experimentar en carne propia una situación determinada, eso te permite hablar de parte de Dios. Mire lo que dice Lucas 11, versículo 52. Es Cristo quien está hablando. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. ¿De la qué? Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Cristo está reprendiendo a los líderes de su generación. En el mundo hay un dicho que dice: ni come ni deja comer. Ni raja ni presta el hacha. Y eso es lo que está diciendo Jesucristo. El mundo cree que inventó la octava maravilla porque dijo: ni come ni deja comer. Pero ya Jesucristo ya lo había dicho hace 2000 años. O no dijo: ni entran ni dejan que entren nosotros. El profeta Isaías, mire lo que dice en el capítulo 33 y versículo 6: reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia. ¿Qué reinará? La sabiduría y la ¿qué? La ciencia. Y abundancia de salvación. El temor de Jehová será su tesoro. Hace unos momentos decíamos que una de las formas para predicar con la ciencia o con el conocimiento es aquella en la que predicamos de algo que ya hayamos experimentado. Conocimiento. Yo sé por experiencia propia esto de lo que estoy hablando. No quiero volver a lo que estábamos viendo ayer, pero ustedes se acuerdan con el testimonio cuando empezamos a hablar del matrimonio y cómo tenemos que interpretarlo a la luz de la palabra, viendo el contexto. ¿Sí o no? De la cultura hebrea, ¿sí o no? ¿Y qué fue lo que yo hice? Puse mi testimonio. ¿Me lo voy a entender?
No necesito una revelación especial de parte de Dios para explicarlo. Ya Dios me ha permitido vivir en carne propia algo relacionado y yo lo puedo exponer. Amén. Claro que mi predicación le va a ayudar a los que me escuchan y le va a ayudar a que avancen, que caminen correctamente. Eso es lo que tú y yo conocemos, que la palabra se hace carne en nosotros. Eso es cuando tú dices, es un rema de Dios, no es un logos de Dios, no es una palabra escrita nada más, es una palabra que se vive, que se hace carne. Yo siempre recomiendo que cuando alguien está haciendo su devocional, está leyendo la Biblia, hay momentos en que uno siente que un versículo le impacta, pero no sabe por qué. Cierre la Biblia, doble sus rodillas y póngase a orar. Y pídale a Dios que le revele por qué le impactó ese versículo. Bien, los salmos, yo supongo que lo que voy a decir ustedes lo saben, pero no está de mal decir. La mayoría de los salmos tienen en ciertos versículos una palabrita que dice será. ¿Cuántos lo han visto? ¿Y qué significa eso? Pausa, párate, detente, medita, ora. ¿No me entiendes? Mira, cuando tú y yo predicamos algo que no hemos experimentado, que no hemos vivido, se vuelve una teoría. Ah, sí, muy bonito. Teoría. Pero cuando predicas algo que tú lo has vivido, tienes la autoridad para hablarlo con todo el respaldo del Señor. Pablo entonces le escribe a los corintios y les dice: la letra mata, pero el espíritu vivifica. ¿Se acuerdan de ese versículo, verdad? Amén. Hermanos, esta es una de las razones más importantes por las que podemos entender cómo es posible que Pablo pudiera declarar: sed imitadores de mí como yo de Cristo. A mí me impacta. Yo no puedo decirle a alguien: mira, imítame a mí como yo imito a Cristo. Sería un mentiroso, sería un hipócrita. Pero Pablo sí se lo pudo decir. ¿Por qué? Porque lo vivió. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Todo lo considero basura con tal de que. Otra forma de aplicar, mis amados, esto de predicar con conocimiento o conciencia, es predicar con algo que se relacione con una necesidad, con un problema que existe en la iglesia. Tú conoces que existe un problema de murmuración y no vas a ir a usar el púlpito para condenar y señalar a nadie de tu congregación, pero puedes hablar en general del peligro de la murmuración, del peligro de caer en ese tipo de pecados, y tomas esa verdad y lo llevas a la práctica. Amén. Amén. Por ejemplo, tú sabes que muchos de tus ovejas viven en una derrota constante. Yo no valgo nada, yo no sirvo para nada, todo lo que yo empiezo no lo termino. Yo no sé si ustedes tienen gente así, pero tú puedes llegar y dar un mensaje de ánimo, un mensaje de fortalecer la fe, de creerle a Dios, y lo que estás haciendo es
ayudándole a tu gente a que pueda captar las cosas. En resumen, esta predicación, conciencia o conocimiento, la podemos llevar a cabo de tres maneras: por experiencia personal, por problema o situación que tú conoces en tu iglesia, o por sensibilidad de un mensaje adaptado, apropiado para una determinada ocasión. Mis amados, yo sé que faltan todavía 8 minutos para que salgamos al receso. ¿Es así, no? ¿O más? 10:15. Entonces todavía no. Ok. Yo voy a pedirles un favor. Vamos a suspender ahora, regresamos y quiero continuar con los otros puntos, pero de forma corrida. Y por eso quiero detenerme aquí ahora, para ir de forma corrida y seguir hasta a la hora que terminemos a mediodía. Amén. Que Dios los bendiga.